¿Estás interesado en hacer el cambio? Este video tiene toda la información que necesitas acerca de la 12ª generación de Intel. El pasado 4 de noviembre, Intel sacó al mercado la primera tanda de CPUs de 12ª generación Alder Lake. Y digo que es la primera tanda de CPUs porque solamente salieron algunos números de parte de un total de 24 números de parte que conforman toda la generación. Salieron las series K y KF, que son las series desbloqueadas y desbloqueadas sin tarjeta gráfica de los i5, i7 e i9. Esta vez salieron 6 CPUs. Los 18 restantes van a salir a principios del año, más o menos en febrero, pero no está confirmado. Van a salir las mismas categorías que en años anteriores. Se espera un Pentium 4, es decir, un CPU de ese nivel, 4 modelos diferentes de i3, 9 versiones diferentes del i5, 5 versiones diferentes de i7 y 5 versiones diferentes de i9. Todo esto no está confirmado oficialmente, pero hay muchos rumores que apuntan a estos números y estos modelos. Antes de que avance con más detalles, este video seguramente va a estar algo largo, así que les voy a poner marcas de tiempo para que se vayan a la parte que más les interese, y en la descripción seguramente voy a estar poniendo links de las cosas más relevantes, si son noticias o si son algunas tablas que necesiten checar. Les voy a estar poniendo links abajo o acá en la esquina arriba, ¿ok? Los CPUs que salieron fueron el 12600, 12700 y 12900 en versiones K y KF. Estos son los que están desbloqueados, y para poder aprovechar que están desbloqueados necesitan una tarjeta madre con un chipset Z690, que es el chipset más caro o de gama más alta. Curiosamente es el único que ha salido al mercado. Va a haber más chipsets como normalmente hay, pero todavía no han salido. El desbloqueo aplica para el CPU y para la memoria RAM. En este caso es lo que está confirmado al momento. Si nos basamos en la generación anterior, o 11ª generación, el chipset B660 también era capaz de hacer overclock, tanto en CPU como en RAM. Pero todavía no está confirmado, así que tómenlo con un granito de sal. Pero en la generación anterior sí se podían utilizar, o más bien aprovechar, las versiones K y KF en el chipset B600, en este caso 560, pero ahora sería 660. Les voy a estar poniendo en pantalla una tabla con todos los CPUs que se supone van a salir. Hasta ahorita no hay información oficial confirmada, solamente los 6 CPUs que ya les comenté, pero todos los demás y la información que les voy a poner es información que no está confirmada oficialmente. Así que si lo ven después de este video, puede que la información esté mal, pero los rumores son bastante buenos, así que esperemos que no cambie mucho, ¿ok? Ahora, en temas de opinión, creo que con esta selección de CPUs, es decir, los que salieron en estos momentos, en noviembre del 2021, con esta selección de CPUs y la tarjeta madre, más bien el chipset de la tarjeta madre, puedo decirles que Intel apunta a un lanzamiento para atrapar a las personas que son adoptadores tempranos, que están dispuestos a querer tener lo más nuevo el primer día. Obviamente les va a costar caro. Van a sufrirle por cosas que vamos a ver más adelante en el video. Van a sufrirle bastante en temas de hardware, de piezas para comprar compatibles, y van a sufrirle un poquito con el tema de software de Windows, por ejemplo, y juegos. Así que básicamente Intel apunta a aquellas personas que están dispuestas a pagar un buen dinero y a sufrir algunos problemitas por tener lo más nuevo, ¿no? Lo más nuevo, lo mejor, lo más caro. Más o menos por ahí va este lanzamiento. Vamos a ver los detalles. En temas del socket, como ya es costumbre, Intel introdujo un nuevo socket. Este se llama 1700 porque tiene 1700 pines de contacto, y la idea es que sea útil para esta generación que se llama Alder Lake y la que sigue, que va a ser Raptor Lake, que se supone, pero no está confirmado otra vez, que esa va a utilizar 1800 pines. El socket va a ser el mismo, es decir, físicamente va a ser el mismo, pero van a ser incompatibles
esta generación con la siguiente. Es decir, no esperen que su CPU o su tarjeta madre sea compatible con los siguientes CPUs. Intel no funciona así. Generalmente cada generación hay que cambiar tanto de CPU como tarjeta madre. Hablando del rendimiento, no se las quiero hacer muy larga porque seguramente ya han visto otros videos y hay mucha más información de personas que se pusieron a hacer todos los benchmarks con juegos y con Windows 10 y con Windows 11, con DDR4 y DDR5, etcétera. No se las voy a hacer larga. Básicamente, estos CPUs funcionan muy bien, traen muy buenas ventajas de rendimiento comparados con la generación anterior y van a competir fuertemente contra AMD con la serie 5000. Ya si AMD saca alguna otra cosa en 2022, ya ahí sí no sé, pero con la serie 5000 compiten muy bien en rendimiento y obviamente en precio. Hay ciertas aplicaciones que aprovechan mucho más estos CPUs nuevos de 12ava, pero en general son CPUs muy buenos. Se nota el cambio de arquitectura, se ve la ventaja y los costos no aumentaron tanto, así que en ese sentido no veo por qué ponerles un pero. Son buenos. Sobre los temas de memoria, velocidades y compatibilidad. Todos los CPUs son compatibles con DDR4 y DDR5. Lo que te va a limitar es tu tarjeta madre, porque unas son compatibles solamente con DDR4 y otras solamente con DDR5, ¿ok? Así que se necesitan fijar muy bien cuál modelo están comprando. Las velocidades stocks para DDR4 son 3200 MHz y para DDR5 son 4800 MHz. Si quieren utilizar velocidades más arriba de eso, van a necesitar una tarjeta madre compatible con el overclock de RAM. Hasta el momento, solo la Z690 se sabe que es compatible con esto, es decir, con velocidades más altas. Pero si los rumores son correctos, apuntan bien, la B660 va a ser compatible también con overclockear tu memoria RAM. Por otro lado, un dato interesante, más o menos para que se den una idea y si es que les sirve, las pruebas apuntan a que DDR5 a 4800 MHz con CAD latency de 38 o 40 aproximadamente rinde más o menos igual que DDR4 a 3200 MHz con CAD latency de 16. Esto son algunas pruebas que yo he buscado, que he investigado y básicamente en juegos. Hay otras cosas, otras aplicaciones en las que obviamente se nota la diferencia de DDR5, sí, pero para juegos no hay todavía una ventaja notable. Al día de hoy, haz de cuenta, al tiempo de este video, obviamente en un futuro van a salir kits más rápidos con otras latencias más cortas y los resultados puede que sean mejores. El mayor problema al día de hoy con la RAM DDR5 es que hay muy poca, es escasa y está muy cara en Estados Unidos. Para Latinoamérica es aún peor, es decir, hay mucha más escasez y los precios sí están bastante extraños, ¿no? Están muy caros. Ese va a ser el mayor de los problemas de aquí a aproximadamente 6 meses. Hoy es noviembre de 2021. Imagínense que para abril de 2022 a lo mejor se pone un poquito mejor la situación, pero no sabemos. Estoy hablando de disponibilidad. Los precios van a seguir caros hasta probablemente finales de 2022 o hasta el otro año 2023. Eso es en general el tema de la memoria RAM. Les voy a poner algunos ejemplos de lo que yo pude encontrar en el mercado, algunas imágenes con los precios para que se den una idea de más o menos cuánto van a andar los kits. Y eso es que las imágenes que les voy a poner seguramente ya están todos agotados, ¿eh? Si llegan a haber más stock para diciembre, por ejemplo, o enero, casi seguro que los precios van a estar más caros. O sea, si ven este video después, seguramente van a estar más caritos los precios. Acerca del TDP y la disipación de calor, he visto algunos videos de gente que está haciendo como un poco de escándalo acerca de la cantidad de calor que producen estos CPUs. Están sucediendo varias cosas al mismo tiempo, pero voy a empezar por la descripción de TDP y luego nos vamos a ir a otros temas, ¿ok?
Una de las cosas que sucede es que Intel ya no escribe TDP, literalmente TDP, en las especificaciones del CPU. Ahora se llama poder base, y agregaron otro número que se llama poder turbo. Le llaman Processor Base Power y Processor Turbo Power. Estos dos números definen muy bien las capacidades del CPU, es decir, las capacidades de consumir y producir calor, consumir electricidad y producir calor. Se los voy a leer para que en base a la descripción entendamos mejor qué significa, ¿ok? El poder base lo definen como el poder de disipación promedio que el CPU no debe de exceder al someterlo a una prueba estándar de Intel de alta complejidad. Esta prueba se hace a la frecuencia base y a la temperatura de unión. ¿Ok? ¿Qué quiere decir todo esto? Hablan de una temperatura, de una disipación promedio. Es decir, que hay momentos más altos, momentos más bajos, pero el promedio, y no debe de rebasar ese promedio. La prueba es estándar de alta complejidad y es de Intel. ¿Qué prueba es? No sabemos. ¿Qué programa es? No sabemos. ¿Cuánto dura? No sabemos. ¿Ok? Así que eso lo puede controlar un poco Intel. Y lo que sí es muy importante es que esta prueba se hace a la frecuencia base. Recuerden que estos CPUs generalmente están corriendo mucho más arriba que la frecuencia base. Mientras lo tengas a una buena temperatura, solito va a estar subiendo, ¿ok? Esta prueba está fijada completamente, nunca va a subir de la frecuencia base del CPU, y controlan la temperatura de unión, que es el junction temperature, que es la temperatura del punto más caliente en el CPU, ¿ok? Mientras todo esto se cumpla, ese es el consumo eléctrico y obviamente la cantidad de calor disipado del CPU. Hablando del número base. Y el número turbo es bastante diferente. Dice, es el poder de disipación máximo, no promedio, máximo, sostenido por más de un segundo, solamente limitado por los controles de corriente y temperatura. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el consumo máximo del CPU o disipación máxima de calor puede ser en lapsos tan pequeños como 1.1 segundos o un segundo, y lo único que lo limita es que esté abajo de 70 grados centígrados, que es uno de los controles de temperatura, y que sea capaz de jalar la corriente suficiente. Es decir, eso va a depender de tu tarjeta madre y tu fuente de poder. Si todas esas cosas pueden dar la cantidad de corriente que el CPU pida, va a hacer turbo a su cantidad máxima de turbo de frecuencia, a veces un poquito más dependiendo del CPU, y va a llegar a consumir el número de potencia turbo que te ponen en las especificaciones del CPU. ¿Ok? Viene una nota aparte que menciona que por lapsos más pequeños a 10 milisegundos los CPUs pueden estar consumiendo aún más que la potencia turbo. Es decir, por lapsos muy pequeños, tu CPU puede llegar a pegar unos picos exagerados de consumo, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Ahora, esto no quiere decir que estos CPUs estén produciendo mucho más calor que generaciones anteriores. Realmente están muy similares a generación décima, por ejemplo, o onceava. El i9 consume más o menos lo mismo que el i9 anterior, el i7 consume más o menos lo mismo que el anterior, y así. La única diferencia es que ahora Intel ya no usa el TDP y nos está dando dos números, pero son números un poco más acertados a la realidad, que antes siempre estaban muy lejos de la realidad. Por poner unos ejemplos, les voy a poner en pantalla una tablita con la información con el i5 y el i9, el 12600K y el 12900K. Ambos dos son de 125 watts de potencia base, mientras que en la potencia turbo el i5 es de 150 watts, que no difiere mucho de su potencia base, pero el i9 se va hasta 240 watts en potencia turbo.
Noten que en la potencia base el i5 llega a 3.7 GHz y cumple la potencia límite promedio de 125 watts, mientras que el i9 necesita bajar su velocidad a 3.2 GHz para quedarse en ese límite de 125 watts. ¿Por qué? Porque tiene más cores. Entonces, al tener más chips puede consumir mucha más energía. Tienen que bajarle la velocidad de reloj para poder que cumpla con ese spec. Pero al momento de estar haciendo turbo y ya no hay límites, pues obviamente se va hasta 240 watts porque tiene más núcleos y corren a velocidades un poco más altas. Entonces obviamente va a estar consumiendo mucha más energía. Para que lo tomen en cuenta, el i9 pues sí es un CPU difícil de disipar calor. Todo lo que está abajo no es tanto problema, pero el i9 desbloqueado sí puede llegar a consumir bastante eléctricamente y a producir bastante calor. Siguiendo las mismas líneas acerca de la disipación, tengo que decirles que obviamente van a necesitar un bracket nuevo. Si tienes ya tu disipador, un disipador viejito, obviamente no tienes un bracket compatible, vas a tener que conseguir uno. Seguramente la marca de tu disipador te lo puede vender, van a estar a la venta. Algunas marcas te lo regalan, pero bueno, vas a necesitar un bracket diferente porque el socket 1700 no es igual que los sockets anteriores, el 1200, ¿no? Que era el anterior. Para los disipadores nuevos, obviamente asegurarse que trae el bracket correcto. Ese es como el tema más sencillo acerca de todo este rollo de la disipación. Y luego nos vamos a meter en temas un poquito más complicados. Están sucediendo cosas de interferencia. Por poner algunos ejemplos, hay algunos disipadores Noctua, Be Quiet o Arctic, tanto disipadores de aire como disipadores de agua. Hay algunos disipadores que no son compatibles con las tarjetas madre que han salido hasta el momento, Z690, en varias marcas, pero las que vi más consistentes fueron algunas Asus, porque tienen una BRM, un disipador del BRM muy alto y muy acercado hacia el CPU, es decir, estorba mucho al momento de poner los disipadores, ¿ok? Les voy a poner links hacia las tablas. Les voy a poner links hacia las tablas tanto de Noctua como de Be Quiet y de otras marcas que voy a andar encontrando. En esas tablas te dice cuáles disipadores son compatibles con cuáles tarjetas madre, ¿ok? Básicamente el problema está tan marcado y ya lo tienen identificado que tuvieron que hacer unas tablas en las que te dicen, por ejemplo, oye, el NHD15S de Noctua, te ponen una tabla y te preguntan, ¿qué marca es tu tarjeta madre? ¿Qué chipset? Y le vas a picar y le vas a poner ahí y te va a decir con qué modelos es compatible y con qué modelos no es compatible, para que lo chequen muy bien. Ese puede llegar a ser un problemón. Por dar algunos ejemplos así rapidito, de la marca Asus, yo creo que la más incompatible es la Asus Maximus Z690 Fórmula, la Z690G Wi-Fi y la Z690i Wi-Fi. Es la que he visto que aparece en la mayoría de las tablas. Es incompatible con Noctua y con Be Quiet. Arctic, que tiene un disipador líquido, también está teniendo problemas, pero sacaron una guía, por así decirlo, en la que te explican cómo quitarle un plastiquito a su disipador, que es uno de los más conocidos de su marca. Le puedes quitar el plastiquito, un plástico que es nada más una vista, no le afecta la funcionalidad y de esa manera ya es compatible. Se va a ver feo, pero funciona. Entonces, otra vez, chequen muy bien las tablas que les voy a poner en la descripción. Si no se las pongo aquí arriba, en la descripción van a estar las tablas para que se fijen muy bien antes de comprar ya sea una tarjeta madre o un disipador para esta generación. Ahora hablemos de conectividad. Hablando de PCI 5.0, que es una de las cosas como más llamativas tal vez de esta 12ª generación.
Se introduce el PCI 5.0 por parte de Intel, son los primeros en introducirlo. Es un poco más marketing que útil, pero no importa, vamos a meternos en detalles. La configuración es de 20 líneas, es decir, todos los CPUs tienen la misma cantidad y se agregan 20 líneas de PCI 5.0. El soporte es a través del CPU. Ahorita nos vamos a meter en por qué es importante esto, ¿ok? Las configuraciones posibles son de 16 líneas más 4 y 2x8 más 4. ¿Qué significa esto? Que cualquier tarjeta madre que vaya a ser compatible con PCI 5.0, lo máximo que te puede ofrecer en PCI 5.0 va a ser una tarjeta conectada en por 16, que seguramente va a ser la tarjeta gráfica, y una unidad de estado sólido por 4, ¿ok? Va a ser PCI 5.0 por 4, que son estos NVMe o las tarjetitas, ¿no? Esa es una de las configuraciones, y la otra configuración es dos tarjetas, posiblemente dos tarjetas gráficas, cada una en por 8, es decir, por 8 por 8, y una unidad de estado sólido en por 4. Esas son las dos configuraciones posibles, ¿ok? Ahora, les comentaba, el soporte es a través del CPU y estas son las configuraciones, por decirlo así, máximas. En algunas va a depender de tu tarjeta madre para que te ofrezca todas esas configuraciones o toda esa funcionalidad. De las más caras son las que van a ofrecerte todo, y de ahí para abajo seguramente le van a estar quitando funcionalidad a el PCI 5.0, es decir, que a lo mejor no te ofrezcan el poder tener dos tarjetas, que solamente te ofrezcan un conector por 16 y ya. La conexión de la unidad del disco duro casi siempre va a ir incluida. Ahora, estoy hablando de las tarjetas madres que sí son compatibles con PCI 5.0. No todos los chipsets van a ser compatibles con PCI 5.0, ¿ok? Se espera que, y no está confirmado, pero se espera que los otros chipsets B660, H610, H670 creo que va a salir, se espera que mayoría de los otros no traigan funcionalidad PCI 5.0, solamente 4.0. Dicho esto, les recomiendo mucho que chequen muy bien el manual de la tarjeta madre que vayan a comprar, si es que apuntan a tener toda esta funcionalidad de PCI 5.0. Pero tengo que decirles que al día de hoy no hay nada que utilice PCI 5.0, ¿ok? Apenas van a salir unidades de estado sólido, al parecer en el tercer cuarto del 2022, o sea, todavía faltan muchos meses para que salgan las primeras unidades de PCI 5.0, y estamos hablando de unidades de almacenamiento. Las tarjetas gráficas todavía no se acaban el ancho de banda del PCI 4.0 y todavía no se sabe cuándo van a salir tarjetas gráficas que utilicen el nuevo estándar, ¿ok? Así que mi opinión es que no se preocupen mucho por el PCI 5.0. A mí me suena a que es una puntada de marketing más que sea útil, ¿ok? Yo creo que a lo mejor va a estar más arraigado o más estable en unos 2 años más. Ahorita no hay nada que lo aprovechen, en algunos casos no existe nada de cosas a utilizar. Así que no se preocupen mucho sobre este tema. Chipsets, como ya lo comenté bastante, el único que salió es el Z690. Se espera que salgan los que siempre han salido las últimas generaciones, que es el H610, H670 y el B660. No está nada confirmado, pero son los que se espera en base a rumores, ¿no? Y a las generaciones anteriores. Les voy a hablar un poquito de las capacidades técnicas y qué es lo que ha mejorado con la generación anterior, es decir, las series 600 contra las series 500. Les comento que
pasan de PCI Express de 24 líneas a 28 líneas, es decir, aumentaron 4 líneas de PCI, 12 líneas son 4.0 y 16 líneas son 3.0. Si se fijan, no les estoy diciendo nada de PCI 5.0. ¿Por qué? Porque esa funcionalidad la brinda el CPU directamente, ¿ok? Los chipsets en sí, lo único que van a hacer es bifurcar esas conexiones a través de la tarjeta madre. Es decir, el chipset no es el que da la funcionalidad, es a través del CPU, ¿ok? Van a ser compatibles con DDR4 y DDR5, entre comillas, es decir, unas tarjetas madre son DDR4 y otras son DDR5. Las van a poder distinguir porque las DDR4 generalmente en el nombre al final dicen D4 en algunas marcas y en otras marcas dicen tal cual DDR4. Pónganse truchas, pongan atención porque hay algunos modelos que salen en ambas versiones, es decir, no sé, por dar un ejemplo, la Asus no sé qué Gaming E y hay versión DDR5 y DDR4, ¿ok? Para que chequen muy bien cuando anden comprando, pongan atención cuál es la que están comprando. Acerca de las conexiones SATA, es decir, las que van a los discos duros convencionales, bueno, unidades de almacenamiento convencionales, suben de 6 conexiones a 8 y los USB 3.2 generación 2x2 pasan a ser 4, que antes eran 3 solamente. El Wi-Fi también mejora porque te permite tener Wi-Fi 6E, que en la generación anterior era solamente 6. Detalle importante, se supone que el chipset ya trae la funcionalidad del Wi-Fi, pero en las versiones o tarjetas madre más baratas, sí van a haber algunas tarjetas madres que no traigan Wi-Fi, ¿ok? Recuerden que estamos hablando solamente del chipset más caro porque es el único que ha salido, es el Z690. Entonces, en la mayoría de las tarjetas van a traer Wi-Fi, pero las más baratas puede que no lo traigan, así como puede que traigan menos conexiones de las que les estoy mencionando. Todo lo que les estoy mencionando es como lo máximo y se espera en las tarjetas más caras. Algunas de las más baratas puede que quiten algunas de estas cosas, ¿ok? Para que pongan atención en esa parte. De los gráficos integrados, que yo sé que a muchos de ustedes les interesa todo el tema de los gráficos integrados por la escasez de tarjetas gráficas, los CPUs que traigan gráficos integrados van a traer el nuevo UHD 770. De los chips que salieron esta vez en noviembre, solamente son 3 los que traen gráficos y todos traen el UHD 770. Si se fijan en la generación anterior, lo más grande era UHD 750, así que todo indica que va a haber un UHD 760 para todos los otros CPUs que salgan más adelante, posiblemente en enero o febrero, no sabemos exactamente cuándo, pero entonces nos quedamos en 12ª generación con 2 opciones de gráficos integrados, los 770 y 760. Ahora, no esperen grandes cosas, son muy similares a los gráficos integrados de generaciones anteriores, mejoran un poquito, pero nada impresionante. Lo que sí les puedo decir es que hay algunos cambios en cómo funciona Intel QuickSync para aquellos que lo utilizan y saben de qué estoy hablando. Parece ser que hay algunos cambios importantes y que traen mejoras en QuickSync, así que si tú eres de esas personas que edita video o se puede aprovechar del encoder de QuickSync, aquí hay algo interesante que ver. No hay muchas pruebas todavía en el mercado, pero pudiera ser alguna razón relevante para comprar uno de los CPUs que sí traen gráficos integrados. Ahora, hablando de problemas con todo lo relacionado a 12ª generación, como lo comenté al principio, hay unos temas de Windows 10 y Windows 11 y hay algunos temas con juegos, es decir, problemas de incompatibilidades.
y algunos temas de ahí de rendimiento. Pero nos vamos a enfocar en el tema de incompatibilidad, específicamente con cosas de juegos. Hay un programa muy en específico que es antipiratería, que se llama Denuvo, que es el que más ha dado problemas con los e-cores, es decir, con los núcleos que son como económicos o de menor velocidad, porque al momento de estar iniciando un juego o jugando, los cores de performance o de rendimiento los detecta como si fuera una computadora, y los los e-cores o económicos los detecta como si fuera otra computadora. Y este programa básicamente decide que dos computadoras diferentes están queriendo acceder a la misma licencia. Cuando esto sucede cuando lo detecta, le corta el acceso a la licencia y pues se te cierra el programa. Ahora, todo esto está identificado tanto por Denuvo como Intel y Windows. Ya hay, o más bien ya hay avances por el lado de los desarrolladores de los juegos para meter las últimas actualizaciones de Denuvo a sus juegos. Y todo esto aplica para juegos que están en servicio, es decir, que hay desarrolladores que están metiéndole mano y haciendo actualizaciones. El problema es con los juegos que ya son más viejos y que no están recibiendo actualizaciones de ningún tipo porque tal vez ya no hay un equipo detrás del juego. Ahí es donde va a estar el problema, porque Denuvo va a estar con una versión anterior y va a seguir con problemas, es decir, no te va a dejar abrir el juego. Bueno, para esta situación, Intel está desarrollando una solución a nivel BIOS para la cual van a lograr desactivar los e-cores cuando detecte que vas a jugar. Es decir, si vas a empezar a jugar a algo, desactiva los e-cores para que no creen este problema y tú puedas jugar tranquilamente. Este desarrollo apenas Intel mencionó que lo iban a hacer. Todavía no va a salir, seguramente va a salir en el primer cuarto del próximo año, 2022, y lo van a sacar como una actualización de BIOS. Va a ser algo entre Intel y obviamente las marcas de las tarjetas madre que lo tienen que implementar en sus productos. Como les comento, es un tema de la BIOS, va a ser una actualización de la BIOS para algo que está sucediendo ahorita en estos momentos. El tema sucede tanto en Windows 10 como en Windows 11. Algunos juegos es en uno, algunos juegos es en otro. Hay unas listas que les voy a poner seguramente en pantalla, donde se establece claramente cuáles juegos no funcionan en Windows 10 y cuáles juegos no funcionan en Windows 11. Ahora, dicho todo esto, ¿a quiénes les conviene hacer el cambio a 12ª generación en estos momentos? Y digo en estos momentos porque es importante cuando vean tal vez este video. Entonces, estoy hablando de en estos momentos cuando solamente han salido las versiones K y KF de los CPUs, y solamente ha salido una sola tarjeta madre, un solo chipset, vaya. En estos momentos creo que solamente le conviene a aquellas personas que están dispuestas a pagar o no les molesta pagar caro por tener la próxima tecnología. Es decir, van a invertirle bastante en su nueva computadora. Asumo que tienen una computadora de ya varias generaciones atrás para que valga la pena el cambio y no tienen miedo en gastar bastante. Y lo que más les convendría es irse por uno de los CPUs de más alta gama, es decir, o el i7 o el i9, y van a gastar una lana en el CPU, en la tarjeta madre, porque van a comprar una muy buena y tienen para gastar en DDR5. Es decir, hacer todo el cambio completo para conseguir las más nuevas tecnologías y asegurarte de que esa computadora te va a durar bastantes años vigente. Creo que sería la única situación en la que recomendaría en estos momentos a alguien hacer el cambio. Ahora, eso es hablando de precios, porque el otro tema es la disponibilidad. Aun y cuando puedas pagar todo el dinero del mundo, si no hay DDR5 disponible, pues no hace sentido, ¿no? Entonces, asumiendo que sí hay piezas, creo que solamente aquellos que quieren y pueden y están dispuestos y están
contentos y felices con meterle una buena cantidad de dinero a su inversión, pues está bien para que se vayan al tope del tope del tope y que les dure un buen de años vigente, y van hasta muchos años después van a necesitar hacer algún cambio, ¿no? La otra recomendación o la posible situación en la que yo diría que vale la pena es, ahorita no, espérense a que salga al menos el chipset B660, que va a estar mucho más barato que la Z690, va a estar bastante más barato, se espera. Y ahí puedes, en teoría, vamos a poder aprovechar de los CPUs K, o sea, los desbloqueados, y con una tarjeta madre más barata. Además de que esas tarjetas madre, según los rumores, mayoría van a ser DDR4, porque durante los próximos 2 años todavía DDR4 seguramente va a ser la dominante. No creo que valga la pena cambiarse a DDR5. Entonces el balance puede ser que esté en B660 con algún chip o algún CPU, el que tú quieras. Seguramente el 12600, ya sea K o no K, sería como que lo más conveniente. Ahora, hay unos CPUs que pintan a estar muy interesantes, pero todavía no han salido y no se han confirmado. Por ejemplo, el i3, creo que es el i3 12100, pinta a ser una muy buena opción o una opción muy interesante para emparejarlo con una tarjeta madre de las más sencillas, en teoría una H610, asumiendo que van a estar a buen precio, porque este CPU seguramente va a dar muy buenas ganancias contra las generaciones anteriores y vas a poder emparejarlo con una tarjeta gráfica relativamente buena. Obviamente si hay disponibles a buenos precios, pero por sí solo el CPU, ese CPU pinta a ser bueno. Otra vez es un rumor, completamente un rumor, pero se espera que sí salga. En el tema de los precios, pues bueno, los CPUs estos de 12ª generación están muy bien, traen muy buen rendimiento. Lo único malo que les pega es el tema de los costos de las otras cosas. Las tarjetas madre que salieron ahorita, Z690, y los DDR5, que o no hay o están carísimos o las dos cosas. Entonces, les recomiendo esperarse, al día de hoy esperarse, y seguramente en inicios del 2022, más o menos por ahí de marzo, esperaríamos que ya estuvieran disponibles los otros chipsets y los otros CPUs para que tomen una mejor decisión con más opciones, y también esperar a que salga DDR5 si es que hay, o sea, si es que va a haber. No esperen que baje el precio, pero cuando menos ya va a haber stock, va a haber disponibilidad. Esperemos. Espero les haya servido el video, que sea información útil y suficiente para lo que andan buscando y quieran hacer. Si les gustó, les sirvió, denme un like, suscríbanse al canal si les interesa, y les comento que entre semana, de lunes, miércoles y viernes, estamos en directo, y si no, me pueden encontrar en Discord. Me pueden escribir por ahí, o si no, de plano, me pueden escribir al correo que está en la información en YouTube, por ahí un poco escondido, pero está. Así que muchas gracias y hasta luego, hasta el siguiente video. Nos vemos. Bye. Ya me gustó, está bien. Me gustó como lo dije. Muy bien, eso se queda. Voy a hacer otro y ya.